Hola, soy Laura. Hoy quiero compartirte algo que encontré en un rincón olvidado de la red. No sé quién lo subió, ni por qué estaba allí, pero el archivo venía con una nota, una advertencia. Si la escuchas, ya es demasiado tarde. Es una serie de grabaciones recuperadas de un disco duro abandonado. Al parecer pertenecían a un estudiante de telecomunicaciones. No sabemos su nombre real. Solo esto, él hablaba de una señal que no debía existir. Una frecuencia que no está en ningún registro oficial. Esto es lo último que alguien registró sobre el canal 51. Ruido blanco. Un leve zumbido en el fondo. Laura guarda silencio. Y luego, empieza la narración. Siempre he sido curioso. Supongo que por eso terminé en telecomunicaciones. Nunca me interesó la parte corporativa o hacer instalaciones para empresas. Lo mío siempre fue más clandestino. Interceptar frecuencias, escanear cielos, jugar con lo que se supone que no debía tocar. Me gustaba cazar aviones no identificados, escuchar transmisiones de radioaficionados al otro lado del mundo, interceptar llamadas viejas que se colaban en la red de voz IP. Era como abrir puertas que no estaban cerradas del todo. Como espiar grietas del sistema. Y un día, encontré una... O tal vez ella me encontró a mí. Todo empezó con una subasta online. Era un foro privado donde vendían piezas antiguas, software de descontinuado y kits de radiofrecuencia que hoy en día serían ilegales en la mayoría de los países. Conseguí un adaptador SDR, un dongle negro, viejo, con una etiqueta que solo decía RX 145B y un disco duro con software. Sin marca. Sin manual. Solo un archivo ejecutable, softscan-vr.exe. Lo conecté. Instalé el programa. Y empezó el juego. Durante las primeras noches, todo parecía normal. Osciladores de siempre, ruidos de fondo, señales civiles, interferencias por doquier. Hasta que noté algo raro. Una frecuencia que no estaba registrada en ninguna base de datos. Ni en el ITU, ni en los foros piratas. 512.870 MHz. Estática al principio. Silencio, con zumbidos irregulares, como si algo respirara detrás del ruido. Pero lo más raro era la hora. Siempre aparecía a las 3:17 de la madrugada. Ni un minuto antes. Ni un segundo después. Era como si alguien encendiera una transmisión puntual, todos los días, solo para quien supiera mirar. Y yo miré. Claro que lo hice. La primera semana, solo lo grababa. Archivos llenos de ruido blanco, que luego analizaba con audífonos cerrados, buscando patrones. No encontraba nada claro. Pero me gustaba escucharlo con el volumen muy alto, a oscuras. No sé por qué. Había algo hipnótico en ese zumbido, algo que no quería que parara. La segunda semana, el zumbido cambió. Empezó a tener ritmo. Como si alguien golpeara metal, en intervalos de 5 segundos. Tac. 5 segundos. Tac. Hasta que un día, en medio del tac, se coló algo más. Una voz. Un susurro. Ni siquiera estoy seguro de haberla escuchado con los oídos. Fue más como si se colara en mi pensamiento. Como si el zumbido llevara un mensaje escondido que se alojaba detrás de los ojos. La voz decía mi nombre. Suave. Casi infantil. No lo grabé. No hay registro de eso. Pero juro que lo dijo. Mi nombre. Completo. Con los 2 apellidos. Me quedé inmóvil. Pensé que estaba alucinando. Dormía poco por esos días. Y no era la primera vez que pasaba mucho tiempo sin luz solar. Pero después... volvió a pasar. La noche siguiente. Misma hora. Misma frecuencia. Y esta vez, no fue mi nombre lo que escuché. Fue mi voz. Pero no era un eco. No era algo que hubiera dicho antes. No había forma de que ese archivo estuviera grabado en mi computadora. La señal estaba transmitiendo algo que nunca dije, pero que sonaba exactamente como yo.
La grabación decía: ¿por qué sigues escuchando? Ya está adentro. Mi piel se erizó entera. Cerré el programa. Arranqué el adaptador del puerto USB como si quemara. Y aún así, la señal seguía. No por el software. No por el adaptador. Desde el monitor. Desde los parlantes, aunque estuvieran apagados. Sentía los pulsos. Como si los zumbidos se metieran por la luz azul de LED. Como si me miraran desde adentro de la pantalla. Esa noche no dormí. La siguiente, tampoco. No podía dejar de mirar la hora. Cada noche, exactamente a las 3:17, algo me obligaba a encender la laptop, abrir el programa, y buscar esa maldita frecuencia. Como si no hacerlo fuera peor. Como si ya supiera que la estaba esperando. No me importaba si era real o no. Llegué a convencerme de que todo era una especie de experimento de señales mentales. Como esos archivos binaurales que se supone que afectan la mente. Pensé que tal vez alguien estaba probando un sistema de sugestión auditiva. Que yo era un objetivo al azar. O peor, que me lo había buscado. Así que traté de ir más allá. Quise saber qué había detrás. Una madrugada, la señal cambió. En lugar de estática, empezó a emitir una imagen. Sí, una imagen. A través de una frecuencia de radio. No debería ser posible. No sin video. Pero ahí estaba. Un parpadeo. Un patrón espectral que, al pasarlo por un software de espectrogramas, revelaba contornos, figuras, sombras. Primero eran manchas negras sobre fondo rojo. Luego, formas reconocibles. Una mesa. Una lámpara. Un marco en la pared. Mi sala. Estaban transmitiendo mi sala de estar. Pero yo no tenía cámara. No había ninguna encendida. No había forma física de que eso estuviera ocurriendo. Miré alrededor. Nada. Acerqué el rostro al monitor, como si necesitara ver más cerca para entender. Y entonces la imagen cambió. Mostraba mi cara. Frente a la pantalla. En tiempo real. Me levanté de golpe. La silla cayó. Corrí hacia la cocina, sin saber qué hacía. Y escuché la voz. De nuevo. Más clara que nunca. Está abriendo la puerta. Me congelé. Va a mirar hacia la cocina. No. 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 No debería hacerlo. Y miré. No debía hacerlo. Pero lo hice. Vi algo, o alguien. Era alto. Mucho más alto que un hombre normal. La cabeza no era una cabeza. Era como una estructura metálica. Como una antena doblada sobre sí misma, girando en silencio. No tenía ojos. No se movía. Pero me estaba viendo. Lo supe con certeza. Era como si ese bulto negro respirara dentro de mi casa. Apagué todo. Formateé la laptop. Romperla hubiera sido más fácil. Pero quería convencerme de que podía borrar lo que estaba pasando. Reinstalé el sistema operativo. Tiré el adaptador SDR a la basura. Incluso corté el wifi. Me fui a dormir. 3 días sin señal. 3 días sin incidentes. Empecé a pensar que era mi mente. O una pesadilla muy real. Algo químico. Hormonal. Insomnio. Hasta que sonó mi celular. 3:17 de la madrugada. Ni una llamada. Ni una notificación. Solo zumbido. Constante. Insoportable. Y en medio del zumbido, una voz que ya no necesitaba antenas. Estás recibiendo desde adentro. No sé cuántos días han pasado desde entonces. Perdí la cuenta. Mi celular ya no muestra la fecha. La hora sí, siempre está fija en 3:17 de la madrugada, sin importar qué haga. Intenté reiniciarlo. Lo apagué. Lo desarmé. No importa. Sigue vibrando a esa hora. Siempre. Aunque la batería esté muerta.
Al principio pensé que era una falla del sistema. Un bug. Algún tipo de malware alojado en mi BIOS, en el UEFI, qué sé yo. Pero no. No es tecnología. Es algo más. La señal se ha metido en mi vida. Ya no necesito estar conectado a nada. No tengo dispositivos ahora. Me deshice de todo. El router, el microondas, hasta los focos de bajo consumo. Todo lo que pudiera emitir cualquier tipo de frecuencia. Todo lo tiré. Pero aún la escucho. En los zumbidos de las luces fluorescentes del pasillo del edificio. En el ruido del motor del ascensor cuando pasa por mi piso. Incluso en el silencio. En la quietud. Hay algo que suena igual. Un ritmo que se repite, como un pulso, como un latido electrónico. Una noche, me desperté, o tal vez no dormía, y el televisor, desconectado, mostraba algo. Era una imagen congelada. Estática, granulada, sin fuente de entrada. Pero cuando me acerqué, vi a alguien. Era yo. O alguien que parecía yo. Estaba sentado frente a mi escritorio. Miraba la pantalla. Y decía algo sin sonido. Movía los labios muy lento. Volví a conectar el televisor para comprobar que no había señal. Nada. Pero la imagen seguía. Y cuando me vi más de cerca, entendí lo que estaba diciendo. Esto ya pasó. Lo repetía. Una y otra vez. Esto ya pasó. Esto ya pasó. Quise gritar. Pero no podía. La garganta se sentía hueca. Como si no me perteneciera. Fue ahí cuando lo supe. Ya no estaba escuchando. Estaba repitiendo. No era un receptor. Era un transmisor. Desde entonces, todo se siente grabado. Como si cada cosa que hago ya estuviera escrita, pero no por mí. Voy al baño y la luz parpadea. Me detengo un segundo, y justo en ese momento, escucho. Sujeto 045 ha detenido el paso. Posible detección del bucle. Bucle. Esa palabra se repite mucho últimamente. La escucho incluso cuando no debería haber sonido. En el agua. En el eco de los armarios. En el golpeteo de las persianas. Un día, mientras bajaba por las escaleras del edificio, me crucé con una mujer que no había visto antes. Anciana. Pelo blanco. Ojos como nublados. Me miró y murmuró algo, sin mover los labios. ¿Tú eres el canal ahora? No me detuve. Corrí. Llegué al lobby y salí a la calle. No importaba si era de noche. No importaba nada. Solo necesitaba salir. Caminé horas. Sin dirección. Y entonces escuché la voz. Desde una radio encendida en un kiosco cerrado, con el volumen al mínimo. Mi voz. Está saliendo de la zona. Reiniciando ciclo. Y todo se puso negro. No recuerdo volver a casa. Solo desperté aquí, en mi cama, con la laptop abierta, y el programa encendido de nuevo. Pero yo lo había borrado. Lo había eliminado todo. El software no estaba. El adaptador tampoco. Aún así, estaba ahí. Y la frecuencia. 512.870 MHz, brillaba en rojo. No podía cerrarlo. Ni mover el cursor. Solo ver. La señal mostraba una habitación. No era mi casa. Era otra. Distinta. Y en ella, alguien gritaba. Un hombre. Estaba atado. Su boca estaba abierta, pero no salía ningún sonido. Luego, la imagen se distorsionó. Se volvió oscura. Y se congeló. Una última frase apareció abajo, en letras verdes. Transmisión completada. Sujeto 032 reemplazado. Cada vez duermo menos. Cada vez pienso menos. Me encuentro escribiendo cosas que no recuerdo haber escrito. Páginas completas en mi cuaderno, con códigos numéricos, palabras repetidas, y una oración que se repite con distintas variaciones. La antena está viva.
Eso. La antena. Porque eso era lo que vi aquella vez. No era una criatura. Era una torre. Pero torcida. En forma humana. Y ahora sé que está en mí. Lo siento en mi columna vertebral, cuando me agacho. En mis dedos, cuando los muevo demasiado tiempo. En mis sueños, me veo extendido, como una estructura, con cables en lugar de huesos. Y entonces lo entendí. La señal no se transmite desde una antena. Se transmite desde adentro. Desde las personas. Desde mí. Yo soy el canal 51 ahora. Y lo peor es que ya no me importa. Eso fue todo. No hay más grabaciones. El archivo final termina con un silencio muy largo, hasta que se escucha una última frase, casi inaudible. Transmisión completa. Sujeto 045 eliminado. Buscando nueva frecuencia. Desde entonces, no he podido dejar de mirar la hora. Cada madrugada, cuando el reloj marca 3:17 am, algo en mí se detiene. Como si alguien me estuviera escuchando ahora. Soy Laura, y este fue el testimonio encontrado sobre el canal 51. Gracias por acompañarme, si todavía estás ahí. Buenas noches.